Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de cocina. Para los que no me conocen, mi nombre es Alma y en esta ocasión les traigo una rica receta de enchiladas rojas con queso y comenzamos. Y para esta receta vamos a utilizar 10 chiles guajillo, un chile pasilla y 5 chiles de árbol. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien los chiles. Vamos a retirarle toda la semilla. Si ustedes gustan pueden utilizar guantes para este proceso, ya que si el chile pica mucho pues se van a irritar las manos. Y una vez que ya tenemos el chile limpio, vamos a proceder a enjuagarlo. Y ahora lo vamos a poner a hervir por aproximadamente 10 minutos para que se suavice, y le vamos a agregar 2 dientes de ajo. Y después de 10 minutos vamos a apagar el fuego y esperar un poco para que se enfríe. Y ahora pasamos a moler el chile. Y vamos a agregarle un poco de agua para comenzar a molerlo. Y después de verlo molido vamos a pasar a colarlo. Ya que tenemos nuestro chile colado, lo que vamos a hacer es guisarlo en aceite. Y ya que está hirviendo, le voy a agregar media cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, le voy a agregar un clavo entero, después se lo voy a remover, y por último le voy a agregar esto de chocolate. El chocolate es al gusto, yo le voy a poner esto, en mi caso yo le estoy agregando chocolate abuelita, y solamente ya voy a esperar que se mezclen los sabores y listo, le apagamos. Ok, pues ya está listo nuestro chile, ya se mezclaron los sabores, ya tiene el punto que a mí me gusta. Y ahora vamos a preparar nuestras tortillas. Vamos a poner aceite a calentar para dorarlas un poquito. Para esta receta se utilizan tortillas de maíz. Ustedes pueden utilizar la marca de su preferencia. Y ahora vamos a preparar nuestras enchiladas. Lo primero que voy a hacer es poner las tortillas en el aceite para dorarlas un poquito. El aceite lo tengo a fuego medio para que la tortilla no se me vaya a quemar. Este proceso solo es de 5 segundos por cada lado, no las queremos completamente doradas. Solo un poquito para suavizarlas, para cuando las enrollemos no se nos vayan a romper. Yo lo que hago es dorar todas las tortillas que voy a utilizar de una sola vez, para después pasar a preparar las enchiladas. Y ya que tenemos nuestro chile listo y todas las tortillas doradas, ahora vamos a preparar las enchiladas. Lo primero que voy a hacer es pasar la tortilla en el chile por ambos lados para que quede bien cubierta.
Y una vez que ya está cubierta la vamos a pasar para este plato. Y ahora le vamos a agregar el queso. Si ustedes gustan le pueden agregar cebolla picada, esto es opcional. De las dos maneras quedan muy ricas. El queso que yo estoy utilizando es mozzarella, pero también quedan muy ricas con queso fresco. Eso ya es al gusto como ustedes lo prefieran. Yo en este caso el queso fresco se las voy a poner arriba cuando ya las vaya a servir. Bueno amigos, pues hemos terminado con la receta de las enchiladas y así es como quedan ya servidas. A mí me gusta acompañarlas con arroz y frijoles refritos, ensalada de lechuga, tomate y aguacate. Ustedes pueden acompañarlas con lo que ustedes gusten. Bueno, y ahora solamente falta probarlas para ver qué tal me quedaron. Esta es una de las recetas favoritas de mis hijos, espero que la preparen y la disfruten. Como siempre les voy a pedir que si les gustó mi video lo compartan, se suscriban a mi canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo subo una receta nueva y nos vemos hasta el próximo video.